Conmigo, Alfredo Vallarino Alemán, abogado penalista, y alguien que nos dé luces. ¿Qué fue lo que realmente se dio ayer? ¿Y por qué no se dio el cambio de medida al expresidente Martinelli? Uno, ya alguien que cumplió un año de detención. Dos, alguien que tiene enfermedades crónicas. Y tres, que tiene más de 65 años. Que eso parece ser que no es un argumento que no se ha utilizado. Bienvenido, Alfredo. Bueno, ante todo, buenos días. Sí, mira, los hechos, cuando se va a discutir el cambio de una medida cautelar, lo que se busca determinar es cuáles hechos cambiaron entre el momento en que la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión inicialmente y lo que se va a presentar en el momento. Es decir, qué cambió. No referirse a los mismos hechos que ya fueron discutidos anteriormente. En ese sentido, hechos que cambiaron. Por ejemplo, cambió el hecho de que el expresidente, cuando se discute la primera medida cautelar para traerlo a Panamá, pues ese es uno de los objetos de la medida, poder hacer que esté en Panamá. Claro. Ese hecho cambió, hoy día está en Panamá. El hecho de que no hubiera cumplido los 65 años, o que hoy día creo que tiene 66 años, es también un hecho sobreviviente, es decir, un hecho que ocurre posteriormente a la medida, la edad. La condición de salud que se discutió en una audiencia con el juez de garantía, pero que más bien era en esta audiencia que debía discutirse, pues también es un hecho nuevo que debía conocer el Pleno. Y finalmente el tema del año de detención, que para mí fue el tema más polémico de toda la noche y creo que ha podido ser el que tuvo al Pleno reunido por cerca de horas tratando de ver cómo a esto se le daba una situación. Y te digo que esa es la parte más controversial porque la decisión que da el Pleno sobre ese punto en concreto es un poquito controversial, para no decir bastante controversial. Bastante controversial, que yo, pero la detención preventiva tuya solamente te la computo cuando te condeno. Es correcto. Lo único que le puedes computar a una persona es precisamente la detención provisional. Entonces, por un lado, tú no puedes decir... Fíjate que cuando empieza a leer el magistrado Carrasco, él empieza a decir, porque uno de los puntos en debate es el año de detención que pasa el señor Martinelli a órdenes de la Corte Suprema de Justicia, por orden dictada por este tribunal. Entonces, esa sí era una orden dictada por el tribunal. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí hubo un tema de cómo le lavamos la cara un poco a lo que dijo el magistrado Mejía. Porque lo que el magistrado Mejía había dicho anteriormente... Arrancando la audiencia. Arrancando la audiencia, que no era un tema que le correspondía a él, pero lo que el magistrado Mejía había dicho era, ni cuenta el año de detención y eso aquí cero, empieza a contar a partir de hoy. Y eso obviamente no hubiese sido aceptado porque todos los precedentes de la Corte indican que ese tiempo se computaba para detención provisional. ¿Qué pasa? El Código establece que una persona en detención provisional no puede estar bajo ningún concepto más de un año detenido en detención provisional, salvo que la causa hubiese sido declarada causa compleja, que no ha sido el caso del expresidente Martinelli. Ante eso, la Corte se veía en la disyuntiva de decir, si yo acepto eso, que es lo que dice la ley, pues tengo que cambiarle la medida. Estoy en esa situación de tenerle que cambiar la medida. Entiendo la lógica que trata de hacer la Corte diciendo, bueno, es que no estaba, el proceso no había podido avanzar, si se quiere, porque él estaba en un trámite de extradición. Pero una cosa es lo que yo quiero hacer como funcionario. Yo como funcionario solamente puedo hacer aquello que la ley expresamente me permite, aquello que está en la ley. Y esa distinción de si la persona está bajo un trámite de extradición o no, no te la da la ley. La ley dice un año y punto. Si la persona está más de un año, tienes que cambiarle la medida. Entonces, bueno, yo creo que esto es un escenario, lo que sí es importante aclarar, eso es una decisión que se da sobre la Corte, es una decisión irrecurrible, es decir, no puede ser recurrida a menos de que se den nuevos hechos y la defensa pudiera a lo largo del proceso volver a presentar estos nuevos hechos. Sí, ellos, por ejemplo, el lunes en esta audiencia pueden solicitar el cambio de medida. Pudieran, en cualquier momento pueden solicitarlo, pero siempre tienen que alegar bajo el artículo 240. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha variado en base a la decisión que se dio? Yo creo pudiera ser, por ejemplo, siempre los avances del proceso. Es decir, al principio se discutía cuánto podías haber afectado sobre determinada evidencia que se recolecta o tal y cual. Son temas que alegas como parte de la Fiscalía, pero al llegar a un punto determinado del proceso ya todo está recopilado. Es decir,
Yo lo que sí te quiero decir es que en este momento, hasta este momento, no se ha discutido, y es importante que la población lo entienda, hasta este momento no se ha discutido si el expresidente es culpable o es inocente. Meramente aplicación de medidas cautelares. El lunes nosotros vamos a estar viendo una audiencia intermedia, lo que se conoce como una audiencia intermedia, que ahí se van a discutir nulidades. Va a ser muy interesante esa audiencia porque se va a discutir, lo más probable va a ser presentado por la defensa, el tema de la nulidad sobre la no imputación de Ricardo Martinelli. Ese es el momento en el que el Pleno tiene que entrar a debatir sobre ese tema, si es nulo o no es nulo el que él no haya tenido imputación. Y de producirse una nulidad sobre la imputación, seguro se va a buscar revisar la medida cautelar. Claro. Lo que sí, también luego de eso, ahora es que vamos a conocer qué es lo que pretende presentar la Fiscalía, la parte querellante y la defensa como sus evidencias, porque pasado ese momento en la etapa intermedia, eso es lo que se presenta. Es decir, ellos van a estar el lunes y van a estar diciendo a la Fiscalía, mire, nosotros vamos a querer presentar este documento como evidencia, este otro documento como evidencia, a esta persona como testigo, a esta es la persona. En ese momento se van a hacer unos anuncios que vamos a saber básicamente en qué pretende la Fiscalía y en qué pretende la parte querellante basar su caso y en qué pretende la defensa basar la defensa del expresidente. Yo creo que ayer, y me han dicho personas que son conocedoras del derecho, que esa decisión de te computo el año si resultas condenado es inédita. Es absolutamente inédita. Fíjate, nosotros tenemos que ser en esto un poquito delicados. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, en este caso, deberíamos tener que todo el mundo se sintiera que se están siguiendo las mismas reglas que se siguen para todo el mundo. Eso es lo que le va a dar la seguridad al país ante un veredicto de culpabilidad o inocencia de que se dieron las mismas garantías para todo el mundo. Este es un proceso que es la primera persona en el país, yo lo he repetido muchas veces, para bien o para mal, pero la primera persona en el país a la que no se le hace una imputación en el sistema penal acusatorio. Nosotros no conocemos de un segundo caso en los miles de casos que se han llevado en el país. Lo segundo, no conocemos de ningún otro caso, yo no lo conozco y estoy seguro, estábamos ayer en un chat en donde hay más de 100 y tanto de penalistas analizando y eso es justo lo que llamaba la atención para todo el mundo. ¿Cómo tú vas a decir como Corte Suprema de Justicia, si te condenan te reconocemos ese tiempo, pero por el otro lado vas a decir eso no era detención provisional? O sea, eso es una inconsistencia de carácter mayor. Si no es detención provisional, no puede ser reconocido para luego, en caso tal de que resultase una condena de culpabilidad. Y ciertamente, si estás diciendo la reconozco, es porque estás diciendo estabas detenido a órdenes mías. Estabas detenido por este caso. Por eso es que yo estoy reconociendo esa es la primera frase del magistrado Carrasco. Claro, por supuesto, esa es la primera frase y eso es lo que nosotros creemos que de alguna manera ellos, digo, a nosotros nos enseñaron hace mucho tiempo que la ley dice lo que el juez dice que la ley dice, ¿no? Al final de cuentas, cuando tú tienes un tribunal superior... La concordancia que debe haber entre una cosa y la otra. Ellos decidieron que eso es lo que va a decir, bueno, lastimosamente es eso, pero no significa que nosotros tenemos que compartir ese criterio desde el punto de vista jurídico y nosotros simplemente nos toca decir, la Corte está diciendo que lo que es rojo, ahora también incluye lo que es rosado, rojo vino, empieza uno a tener un poquito de cuidado porque eso ya rompe un poquito lo que es la seguridad jurídica. Es decir, uno debe sentirse seguro que cuando el código dice un año, si alguien piensa que eso no es correcto, lo que se tiene es que cambiar la ley. Y la ley tiene que decir, entonces, en un artículo adicional, tendría que decir, no se computará para estos fines, por ejemplo, el tiempo que la persona permanezca fuera del país. Pero esto no tiene excepciones ahora mismo. Pero la ley no tiene esa excepción. Entonces no pueden estarla haciendo los tribunales. Porque el día que nosotros permitamos eso, entonces nosotros decimos el día de mañana, bueno, lo que pasa es que no se puede condenar si no hay evidencia. Bueno, en este caso sí lo podemos hacer porque esas excepciones en materia penal son peligrosas. Y nosotros con esto, vuelvo y digo, no defendemos ni la culpabilidad ni la inocencia del señor Martinelli. Lo que queremos es que haya un proceso en donde no se note de manera tan clara que hay diferentes reglas y que las reglas pueden estirarse un poquito cuando no me parece que esto va a ser popular. Pero lo que sí es cierto es el hecho de yo decir, te llevo el año si te condeno, no está
presuponiendo, no está haciendo un presupuesto de culpabilidad en vez de demostrar tu inocencia o demostrar tu culpabilidad, el querellante, pareciera que tú estás teniendo que demostrar tu inocencia. Mira, hay un tema aquí de cultura general en Panamá, en los propios medios de comunicación, es decir, aquí hay que hacer meas culpas sociales en donde tratamos de entender cómo debería aplicarse el derecho penal. El derecho penal debería aplicarse sobre la base de que la persona tiene un estado de inocencia. Yo puedo presumir que es culpable o inocente todo lo que yo quiera a título personal, pero le tengo que respetar que esa persona tenga un estado de inocencia hasta tanto se le demuestre lo contrario. Correcto. En un juicio público con todas las instancias y en el cual se le haya permitido absolutamente el ejercicio de todos sus derechos y garantías constitucionales. Una de las cosas que yo no me gusta ver en las medidas cautelares es, por ejemplo, en el tema de la medicina, decir, bueno, es que él puede ser atendido en el Renacer, puede ser atendido en La Joya, donde fuera, puede ser atendido, porque esto no es solamente para Ricardo Martinelli, me refiero para todos los detenidos en particular. El pensamiento de un juzgador debería ser a la inversa, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser atendido en la casa? ¿Por qué no puede ser atendido en un hospital? Porque de acuerdo siempre el grado de inquisición está en la cabeza. El grado inquisitivo está en la cabeza porque lo que debe ser la norma es la libertad. Lo que debe ser la excepción, y de hecho el código menciona 5 veces que la detención provisional, es decir, la detención de una persona que todavía debe ser considerada inocente, tiene que ser absolutamente excepcional. La detención provisional está provista para cuando tenemos casos de asesinos en serie, temas de violadores en serie, terroristas, cuestiones, gente realmente peligrosa, es un peligro para un tenerlo. Extranjero que se puede fugar y puede salirse del proceso. Es decir, ese tipo de circunstancias pueden darse y otros que pueden tocar la fiscalía, sí lo puede hacer. Pero el juzgador al momento de determinar eso tiene que decir, a ver, ¿existe alguna otra medida? Porque por eso se dice que es la última a aplicar y por eso el principio que se usa es subsidiario. Es decir, si hay otra medida que puede aplicarse, yo primero aplico la otra medida. Entonces el juzgador más bien tiene que decir, espérate, yo puedo poner a esta persona con un solo impedimento de salida del país. Ah, no, porque existen otros riesgos, la persona tiene muchos recursos. Bueno, pudiera ser hospital por cárcel, pudiera ser casa por cárcel, pudiera ser casa por cárcel combinado con una fianza, pudiera ser. Si alguna de esas respuestas me da que yo puedo preferir provincia, eso, ciudad, es lo decir, que ahí sea, yo puedo preferir eso, ponerle un componente electrónico, lo que sea. Si yo puedo hacer eso, entonces yo tengo que descartar la detención provisional. Ese tiene que ser el pensamiento de todo juzgador. Entonces, cuando empieza un método de análisis que empieza por decir, no, pero es que yo pienso que también lo pudiéramos atender en la cárcel, ¿ve? Bueno, tiene cáncer. Bueno, sabiendo lo que hay. Si tiene cáncer. Si ponemos un oncológico en la cárcel, podemos atenderlo en la cárcel. Bueno, es que tiene temas cardíacos. Bueno, si ponemos un cardiólogo en la cárcel, lo podemos hacer. El pensamiento tiene que ser al revés. Inversa. Pero bueno, siendo que parte de eso, tengo que decirte, yo creo que corresponde a ir educando y a ir conociendo el sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio es muy rápido, porque no hubiese hecho mayor diferencia, por ejemplo, si el expresidente está en la casa o está aquí. En unos meses se va a determinar su culpabilidad o inocencia. Este caso no es un caso de años. Y eso es lo que la gente tiene que acostumbrarse. En un momento dado, si a la persona le dan, bueno, te vas a la casa por cárcel o tienes impedimento de salir del país, no le debería molestar a la persona, a la gente en particular, porque en 3 meses, 6 meses, 8 meses, esa persona va a estar teniendo una respuesta. Claro. Y si esa decisión resulta ser que es inocente, bueno, qué bueno que no se le afectaron todos los derechos fundamentales adicionales. Porque cuando a una persona se le detiene, no solamente le privaste la libertad, le privaste derechos de familia, le privaste derechos del trabajo, le privaste el derecho de generar inversiones, le privas temas incluso inherentes a su salud, le privas temas de participación política, le privas una serie de temas adicionales que casi que lo único más fuerte de eso es la muerte. Sí. Entonces, como yo le decía a la gente, esto viola un poco el principio de presunción de inocencia y del juicio previo. No a Ricardo Martinelli nada más, me refiero a muchísimos panameños en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque si yo te dijera a ti, bueno, vamos a ver si le aplicamos a una persona la pena de muerte, vamos a aplicarle la pena de muerte, y tú me dices, bueno, mátalo y después lo juzgamos, sí. Cualquiera persona va a decir, hombre, pero este tipo se volvió loco, ¿cómo que mátalo y después lo juzgamos?
En el mismo sentido, a una persona que le vas a aplicar prisión, la Ciérralo y después lo la juzgamos. idea del juicio es determinar si debe ser castigado con prisión. Entonces, no hace mucho sentido decir, bueno, aplícale la prisión y después lo juzgamos. Eso no hace mucho sentido desde el punto de vista simple, lógico. Pero tampoco la ley lo ha diseñado de esa manera. La ley ha diseñado, no, la persona debe estar en libertad hasta el juicio. Claro. Y en caso tal de que existan excepciones muy fuertes y muy marcadas y que no quepa ninguna otra medida, hombre, la persona es un terrorista, la persona es un Crímenes asesino realmente- en serio, es peligroso, se nos puede fugar por ABC. En caso de estas excepciones, entonces la ley te dice, pudieras aplicar la detención provisional por un término reducido, es decir, ahí es donde dice que no supere el año para que esta persona pueda ir entonces a un juicio rápido. Vamos a ver qué pasa, sobre todo en esta audiencia del próximo lunes. Vamos.